Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Miguel Zacarías Nogaín, director, argumentista, guionista, fotógrafo, editor y productor del llamado Cine de Oro Mexicano, decía: hacer las cosas debe tener siempre un propósito, y el mío era ver el cine mexicano en el mundo. Yo soy Verónica Zambrano Morales, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura con el tema Arquitectura en el Cine, en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano. Luces, cámara, acción. El 20 de abril del 2017, la legislatura del Senado mexicano aprobó de manera unánime una iniciativa que establece que el 15 de agosto de cada año se celebre en nuestro país el Día Nacional del Cine Mexicano. El objetivo de este Día Nacional es reconocer el aporte cultural e ideológico de la producción cinematográfica nacional, así como promover estímulos para la industria. Representa un reconocimiento a la relevancia del cine mexicano como expresión artística en la imagen de México y como parte esencial de la identidad nacional. Desde la postura de nuestros invitados, reviviremos esa etapa cultural, y para ello tengo la grata compañía de la arquitecta Alejandra Mondaca Fimbres, secretaria de Desarrollo Profesional Continuo del CEN, de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de la Federación. Es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de licenciatura por la UABC. Siempre ha estado interesada en los idiomas y en la relevancia del lenguaje, por lo que además del español habla inglés, italiano y alemán. Actualmente divide su actividad profesional entre el despacho 1911 de Arte. Dirige junto al arquitecto Pablo Landa su vocación docente en la Universidad Xochicalco y Cuson Universidad, así como en el desarrollo gremial, ya que considera fundamental retribuir a la sociedad desde nuestra profesión. Durante su labor como presidente del Colegio de Arquitectos de San Luis Río Colorado, Sonora, destacó su trabajo promoviendo el arte y la cultura, así como el fortalecimiento del gremio ante las autoridades locales y asociaciones civiles mediante la continua actualización. Participó activamente en el movimiento cultural que gestionó la permanencia del Museo Regional de su ciudad, con propuestas sólidas y aportando como contrapropuesta el diseño para unas nuevas oficinas del deporte. Su experiencia como arquitecta incluye el diseño y supervisión de numerosas residencias, clínicas, salones de eventos, diversos giros sociales, comerciales, consultorios dentales y oficinas. Ha trabajado en la Ciudad de México, así como en diversas localidades de Morelos, Baja California y Sonora, donde reside actualmente. Fue seleccionada como una de las ganadoras del premio 50 Obras ABC por Conjunto Ixtláhuac 179 y obtuvo mención honorífica en la Bienal de Arquitectura de Sonora 2018 con el proyecto Casa 797. Muchísimas gracias, Alejandra, porque también por ahí sé que tuviste un blog de crítica de arte. Gracias por estar aquí en este Café Arquitectura con nosotros. Gracias, Vera. Buenos días, Sergio y Jimmy. Buenos días. Gracias por la presentación. También me encuentro acompañada por ya un amigo del café, Sergio Avilés. Él reside aquí en Saltillo, Coahuila, periodista desde 1976. Editó las revistas Dumac para Dux Unlimited de México, Tetlani del ITESM, su alma mater, Saltillo, una ciudad de altura, y actualmente la enciclopedia Coahuila Espejismo Pleno, que escribe, fotografía, diseña, produce y publica. Ha sido maestro de fotografía de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro de edición de revistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro invitado de tecnologías electrónicas para publicaciones de la Universidad de Brigham Young,
maestro de cinematografía en la Universidad de La Salle Saltillo y el Epic Film Institute. Es autor de Me enamoré de una cucaracha, Antes de ser, Indigestión pública, Coahuila espejismo pleno, El nombre del gato, y trabaja desde hace años como productor con Guillermo Arriaga, habiendo participado en las películas El Pozo, Words with Wood, Broken Night y No One Left Behind. En 2012 dirigió la película Fin del Mundo, filmada en Saltillo, y en 2013 Piloto, filmada en Zaragoza, Coahuila. Escribió y dirigió Galatea en 2014, entre otros muchos cortometrajes y documentales que publica principalmente en su canal de YouTube, como El renacer del Isle y Maguey, Fibra dura, Corazón blando. Ha participado como columnista, editorialista y colaborador en numerosas revistas y periódicos nacionales e internacionales, como El Norte de Monterrey, Palabra, Vanguardia, El Diario, Los Angeles Times, Tribute Media Service, la revista Fortune y El País. Del 2000 al 2005 fue director del Instituto Coahuilense de Ecología en el municipio de Saltillo. Es miembro del Consejo del Museo de las Aves de México y el patronato del Parque Las Maravillas de Saltillo. Ha sido miembro de la Asociación Cronistas e Historiadores de Coahuila. Le doy una gran cordial bienvenida a este amigo mío, Sergio Avilés. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Sergio. No, hombre, gracias a ti por invitarme, Verónica. Aquí estamos con mucho gusto de compartir este espacio con ustedes y platicar un poquito del cine mexicano. Gracias. Y bueno, no porque sea el último tiene menos importancia, pero conmigo está Jimmy de León, cineasta guatemalteco, graduado de la Escuela de Cine Centroamericana Casa Comal y la Escuela de Cine Bogotá, Colombia. Ha sido seleccionado en el Festival Iberoamericano de Cine Icaro como cineasta emergente. Ha impartido talleres de cine en Centroamérica y México. Ha colaborado en varias películas centroamericanas en el Departamento de Arte y Producción. Crea Logos Media Films en México, realizando producciones mediáticas como spots comerciales, videos promocionales, videos corporativos e institucionales, videos para redes sociales, televisión, series de animación en 2D, 3D y stop motion, fotografía, videoclips, cine, documental, casting, scouting, talleres comunitarios, comunicación y estrategia política municipal, estatal y nacional, y muchas cosas más que tienen que ver con el cine y este séptimo arte. Muchísimas gracias, Jimmy, por estar con nosotros este día. Gracias a ti y pues qué dicha de compartir con todos los ponentes. Gracias. Bueno, pues comencé precisamente con esta frase que siempre ha sido muy sonada, que es luces, cámara, acción, ¿no? Esta pizarra que le da la pauta a iniciar una escena. Y bueno, la relación entre el cine y la arquitectura es más estrecha de lo que parece. La arquitectura es un elemento trascendental en una puesta en escena y no es solo un fondo o un decorado. Es el espacio que funde como testigo o cómplice de una situación. Es el lugar en el que habitan los personajes. El cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París, gracias a la visita de Gabriel Beyret y Ferdinand von Bernard, enviados de los hermanos Lumière. Ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo de Chapultepec, la cual fue presenciada por el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros del gabinete. Los periódicos de la época señalaron que los asistentes quedaron cautivados por la presentación que se realizó ese día, y eran estas vistas maravillosas con el nuevo intento que presentaba la imagen en movimiento.
Los primeros realizadores mexicanos fueron el ingeniero Salvador Toscano desde 1898, Guillermo Becerril en 1899, los hermanos Stan y los hermanos Alba en 1906 y Enrique Rosas en 1906, quien produjo el primer largometraje mexicano titulado Fiestas Presidenciales en Mérida y un documental sobre las visitas del presidente Díaz a Yucatán. Lo que podemos ver en México es que nuestro primer actor principal fue el presidente Porfirio Díaz. Y bueno, no sé si para comenzar podríamos estar hablando de este cine mudo, ¿no, Ale? De este cine mudo, cómo inicia y cómo estas proyecciones de cine se daban estas proyecciones, pero en muchas de las ocasiones entraba uno y muchos de los espacios no tenían techo. Pero también hay una cosa súper importante que cabe mencionar, que la primera proyección de cine, bueno, aparte que se hizo en el castillo de Chapultepec, luego se hizo una casa, la Casa Borda, que está en la Ciudad de México, y esta fue donde se estaban haciendo las proyecciones de cine. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención en aquel momento es que mientras se pasaban estas proyecciones de cine mudo, había un pianista y el pianista era el que le estaba poniendo música a estas proyecciones, porque las proyecciones de cine antes no venían. No sé quién podría estar diciéndome algo sobre este contexto para luego internarnos un poquito más. Bueno, yo nada más, un dato que me llama mucho la atención a ese respecto, Vero, de cómo llega el cine a México, es que somos el país donde llega primero el cine en toda América. Entonces, para mí creo que es un hecho muy importante, es un hecho histórico, o sea, en toda América primero hubo cine en México y la reacción de la gente pues fue inmediatamente favorecedora, ¿no? Entonces, antes que hablar de los espacios que aparecen en las películas, que como tú dices, el presidente fue el primer estrella, por decirlo así, del cine. Sabemos cómo Porfirio Díaz amaba la cultura y el arte francés. Entonces, bueno, creo que en ese aspecto fue visionario, nos trajo esta maravilla y obviamente los mexicanos nos apropiamos inmediatamente de este amor por el séptimo arte. Así. Y sobre lo que dices de los lugares donde se presentaban estas casas, pues mencionan que precisamente Casa Borda se desborda, ¿no? De gente en las primeras proyecciones. Creo que sin duda fue algo revolucionario para nuestro país y particularmente pues la Ciudad de México, ¿no? Fue donde todo esto inicia. Sí, y que aparte en el norte se crearon estas terrazas, ¿no? Donde estaban abiertas y en la noche era cuando la gente se juntaba. Sobre todo yo me acuerdo que lo platicaba mi abuelito acá en Monterrey, donde por el calor, ¿no? Este calor intenso que tiene el norte, pues eran terrazas abiertas y era donde se exponían y aparte que cuando oscurecía para que en la pantalla pues se pudiera estar viendo, ¿no? Crear este espacio. Jimmy, ¿algo que quieras comentar al respecto? Pues es muy interesante esta reseña que has comentado. Una parte muy importante de la llegada del cinematógrafo a México y de ahí es donde se origina esta parte política que actualmente se lleva de la misma forma, ¿no? Este reportaje que hace el político, esta caminata, este tipo de documentación que se sigue utilizando. Entonces, realmente ya llevamos un siglo con esa parte desde 12 meses después que se ven que se le da forma con la Lumière al cinematógrafo, y que en México y que en todos los países de Latinoamérica se sigue llevando a cabo ese tipo de documentación de obras políticas, del político caminando, de la creación, porque
que realmente para eso también lo utilizó mucho Porfirio, ¿no? Porfirio quería todo el tiempo que lo estuvieran filmando, que estuvieran detrás de él, que estuvieran viendo las acciones que estaba haciendo, ¿no? Entonces, realmente, pues, se ha venido toda esa evolución, pero se sigue llevando en América, pues, ese inicio y esa forma de documentar política, ¿no? Sí, y aparte, Algo que tú decías también, ¿no? Sobre ajá, el cine, pues, las grandes producciones francesas, el cine mudo, y esta parte en donde nos involucramos, ¿no? El inicio del cine en que todos, pues, era un cine más teatral, ¿no? Un cine más con esa escenografía teatral, en donde pues realmente era un cine para la clase popular, donde pues eran las opciones de domingo de ir, ¿no? El cine mudo y los grandes artistas como Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold Lloyd, ¿no? Entonces, esa evolución del cine y esa creación de la majestuosidad siempre me sigue pareciendo muy extraordinaria, ¿no? Y enfatizándolo con la arquitectura, son realmente, y sí que van de la mano, ¿eh? Pues el cine y la arquitectura son como, como la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Una depende de la otra y la puesta en escena realmente es muy impresionante. sí, sí, sí. Sergio, Fíjate, estaba buscando ahorita algo, porque uno de los representantes más icónicos del cine mexicano, que hablar de cine mexicano, pues es un poquito como los concursos de belleza de Miss Universo, ¿verdad? Es decir, se supone que analizas a las películas más representativas, las que por alguna razón no necesariamente eh, las mismas llegan a figurar, como el póster que tiene Alejandra atrás del Ciudadano Kane, ¿verdad? Que fue una película de Orson Welles que por mucho tiempo se consideró, o dice la gente, que es la mejor película del mundo. Y bueno, pues así le llaman al acorazado Potemkin en Rusia y algunas otras. Pero aquí en Coahuila precisamente pues tuvimos a Emilio Indio Fernández, ¿verdad? Que fue un representante. Y en Progreso, donde nació él, en el municipio donde nació él, hay un museíto que alguien hizo del cine. Es un museo que pues ocupa una casita pequeña cerca de la presidencia municipal, pero este museo, perdón, surgió de una persona que se dedicó a mercadear películas, es decir, él compró un proyector ujú, y se iba a los ranchos a proyectar las películas a cambio de unas monedas, ¿no? Y les vendía palomitas y les vendía el refresco, etcétera. Entonces llegaba la fiesta, llegaba el cine a los lugares donde no había cine, y pues con eso se creó una filmoteca muy amplia que se conserva ahí en este museo. Entonces, por una cuestión histórica, pues el cine nos va capturando todo aquello que de repente ya no tenemos y ya no podemos ver, ¿no? sí, Entonces, gracias a que había gente curiosa que traía su cámara por todos lados, pues tenemos acceso a escenas como las hijas de Nicolás y Alejandra paseando en el yate imperial de Rusia, ¿verdad? O cosas así. ajá, Entonces, podemos ver a Pancho Villa. Pancho Villa también aprovechó mucho en la revolución a los periodistas que lo querían filmar, y vendió los derechos de filmación de sus batallas, etcétera. Entonces, se conservan muchos documentos históricos, pues gracias a todo este esfuerzo. Ya hemos sufrido tragedias también, algunos incendios, un incendio en particular de la Filmoteca Nacional que pues nos hizo perder un montón de películas, pero pues la historia continúa y se siguen haciendo, así es que estamos en ello, y muy de la mano, por supuesto, de la arquitectura, porque a mí precisamente como cineasta me gusta mucho el modelo de Woody Allen. ajá, Woody Allen
utiliza historias muy humanas, muy sencillas, no hace grandes esfuerzos de producción de construir escenarios fantásticos o destruir edificios o hacer explosiones enormes, etcétera. Simplemente es aprovechar la ciudad como la tengo, si acaso la adiciono como en la de las noches de París, ¿verdad? Son Sí. de época, etcétera, pero en realidad él aprovecha la arquitectura de la ciudad, presume Nueva York o Barcelona o París o Madrid, donde esté, O con una Roma. historia muy humana y la acompaña ahora de música. Ya no tienes al pianista en la base de la pantalla, pero tienes a la orquesta que muchas veces él mismo dirige, ¿no? O como Mel Brooks, que él mismo hace sus propias canciones y su música para sus películas. O Quentin Tarantino, que utiliza música que ya existe porque dice es lo más importante de la película, no se lo voy a dejar a un novato, ¿verdad? Quiero una obra maestra que ya exista y no le importa pagar los derechos enormes que tiene que pagar por la música, porque él basa su estructura de las películas en la música. Exacto, exacto. Fíjate cómo, cuántas, son muchos, muchos elementos que se van conformando para lo que es, para llevar a cabo el cine y como tú bien lo comentas. En su momento también, este viajar, cuando estabas tú comentándolo, me figuraba, porque no es como ahorita, que tú agarras un celular y comienzas a grabar, sino eran unos aparatos grandototes, no eran unas cosas grandes, ¿no? Y estar cargándolas, pero era precisamente esas ganas de estar de curioso, ¿no? De estar de curioso y de estar grabando y cómo es que se estaban haciendo estas grabaciones de historia que ahorita quisiéramos estar tomando en cuenta y muchas pérdidas que se han tenido también, lo que tú decías. Dentro del cine mexicano llegamos al cine mexicano de oro, el llamado cine mexicano de oro, donde tenemos a muchos directores de cine, como por ejemplo, precisamente Zacarías, Emilio el Indio Fernández, Alejandro Galindo, Chano Ureta, Joaquín Pardavé, el mismo Joaquín Pardavé, ¿no? Que dirigía, que hacía diálogos, escribía poemas, canciones, digo, una cosa genial de Joaquín Pardavé. Me llama mucho la atención también entre esta búsqueda de 1910 a 1999, encontrar una mujer, Matilde Landeta, que fue una directora, una cosa rara, ¿no? Para la época, pero así fue. Ismael Rodríguez, Roberto Gabaldón, ajá, Fernando Fuentes, Gabriel Figueroa, Julio Bracho, de los del Cine de Oro, y también está Luis Buñuel, que llega a México porque pues es español, pero crea muchas películas aquí en México. Este contexto es importante porque, como por lo comentaba Sergio, en nuestra época se retoma lo que es las haciendas, ¿no? Esas escenografías de las haciendas, el México, la vida política y social que se estaba desarrollando, pero sí se empodera mucho a este macho mexicano, ¿no? Se le da mucho a esta en cuestión social, pero también retrata un México con su pobreza y con esa diferencia de clases sociales. Es lo que hace también el cine mexicano. ¿No, Ale? Sí, claro, bueno, es muy interesante primero porque vamos de 1900 a 1930 del cine de oro, que desde mi punto de vista es muy poco tiempo, un gran crecimiento, o sea, un crecimiento exponencial, como tú dices, todos estos directores y los que vinieron de fuera como Buñuel, que ya venía de hacer Un perro andaluz con Dalí, ¿no? Y de Sergei Eisenstein ruso, que llegan a México y de alguna manera se maravillan con las bellezas naturales del país y con los modos de vida obviamente muy distintos. Entonces sí, creo que relacionado también con lo que decía Sergio de la Revolución Mexicana, de que también Pancho Villa retrató todos
todas sus batallas, y también Madero, ¿no? Al mismo tiempo que Porfirio Díaz hizo lo mismo. Es muy curioso porque se dice que fue el primer acontecimiento histórico que está grabado desde todos los ángulos. Es muy interesante y creo que a partir de ahí estas películas del cine de oro tienen mucho que ver con lo que se vio en la Revolución Mexicana, es decir, con estas grabaciones que decía Jimmy tipo documental político, luego como trasladadas a muchas obras representativas del cine de oro en el que vemos, como tú dices, las haciendas, el campo mexicano, esta imagen que se hizo como icono mundial del mexicano con el gran sombrero, pues viene de ahí, ¿no? Del hombre trabajando el campo, que después creo yo que a los cineastas de fines del siglo XX les costó y tuvieron que trabajar muchísimo en no tanto quitar esa imagen, sino decir, oye, pero México ya no nada más es eso, y ya también hay muchísimas otras cosas que retratar, y también la vida evolucionó en estas décadas, entonces creo que también hubo ahí mucho esfuerzo de poder retratar nuevas cosas. Me estoy saltando un poquito a fines del siglo XX, pero volviendo al cine de oro, como tú dices, ¿no? Se retrata un arquetipo de mexicano, y la parte arquitectónica, pues creo yo la que queda más en la psique del espectador es esta de las haciendas, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Dolores del Río, Joaquín Pardavé, todos estos comediantes también, Cantinflas, un poquito más adelante ya este ícono que también es muy reconocido, que es el Santo. eh, pero sí, definitivamente creo que la parte positiva de cómo se retrata la arquitectura es que creo que a nivel mundial hasta el día de hoy la gente que no conoce México quisiera visitar esos lugares, ¿no? Creo que esa parte es muy positiva. Y bueno, a ver qué dicen Sergio y Jimmy sobre este tema del arquetipo del macho mexicano. Fue bueno, fue malo. Pedro Infante cantaba excelentemente, eso sí. Pero bueno, a ver qué opinan. También tenemos a la doña, no se les olvide. Esa es otra cosa, porque estamos hablando de Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, María Félix, Arturo de Córdoba, ¿eh? ¿Qué tal? Cantinflas, Germán Valdés Tintán, Silvia Pinal, Libertad Lamarque, Antonio Aguilar, Luis Aguilar. Y fíjate que cuando empezó el cine de oro, yo creo que una de las características más importantes, acuérdense que era cine, eran cámaras en donde no se veía lo que se estaba filmando. El director no sabía que estaba filmando. El bueno ahí era el director de fotografía, el fotógrafo, como Figueroa, por ejemplo, en el caso de gran parte del cine mexicano, ¿verdad? Que fue el que se le ocurrió aprovechar nuestro campo, los magueyes, las nubes, los contrastes, y lo hizo de una manera extraordinaria, las ropas de los personajes, ¿verdad? Entonces, el director pues no tenía más que decir, eh, tómale ahí, ¿verdad? Y el fotógrafo era en realidad el artista que hacía su composición y sabía qué lentes utilizar y sabía qué exposiciones y qué elementos darle a su filme para que pues de veras se representara. Ahora no, ahora ya lo ven en una pantalla y el director toma asunciones de director el director de fotografía lo quieren, lo pretenden, que nunca han podido y nunca van a poder, nunca vamos a poder relegarlo a un simple operador de la cámara, ¿verdad? Porque tienen mucho input, tienen mucho, el concepto del arte, pues lo tiene que ver también una persona aparte, ¿verdad? De cómo va a retratar lo que hablábamos ahorita de la diferencia entre lo que ve nuestro ojo y lo que ve la cámara, porque es muy, muy diferente y tienen que acoplarse todas esas visiones para tener una nueva obra maestra. Y ya cuando entran en la nueva dinámica de tratar de alejarse de ese cine de campo, de haciendas, etcétera, a la modernidad, pues vienen películas importantísimas como Viento Negro, que trata de otra
otra dinámica, ¿no? De los trabajadores de la industria, no creo que estaban construyendo un ferrocarril. Ferrocarrilera. Ah, sí, la Y el esqueleto de la señora Morales, que es un excelente ejemplo de humor negro. Entonces ya vamos entrando a otra dinámica, pues que nos trae efectivamente a los tiempos modernos, como esta última distopía que acaba de hacer Michel Franco de, ¿cómo se llama? La de Nuevo Orden, ¿no? Nuevo Orden, que es fantástica la película sobre precisamente algo que estamos a 3 rayitas así de que es, ocurra. así es. Jimmy, Y, ¿tú? y está, bueno, muy interesante, pero hay que recordar también de que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos estos grandes directores, pues deciden y necesitan dónde llegar y dónde seguir filmando, ¿no? Entonces, creo que para América Latina, México sigue siendo una gran potencia audiovisual y es así como pues, ya se trasladan a México, Eisenstein, que graba Viva México, ¿no? Buñuel, que también se viene, y muchos directores también independientes que deciden viajar y venirse para México. Una parte muy importante también dentro del cine de oro mexicano es esta creación del Star System, ¿no? Esta parte en donde pues ya conocemos a todos los actores, ya sabemos pues, toda esta parte de Emilio, el Indio Fernández, la Dolores del Río, entonces automáticamente se crea para América Latina y para el mundo estos actores ya muy reconocidos y que siempre van a estar en boca de todos, ¿no? Y así pues seguimos recordando cintas como la María Candelaria, bueno, hay como Flor Silvestre también, que fue una cinta muy reconocida. Y esa es una parte muy importante del cine de oro mexicano, pero más que todo también del cine de oro iberoamericano, se podría decir, ¿no? Porque México ha tenido una gran influencia en Latinoamérica y, y esta parte de la arquitectura en el cine en ese tiempo, creo que para mí sería algo como muy importante porque realmente nos crea un espacio con, pues, con los grandes directores, con la puesta en escena en los grandes campos. Entonces, eso representa mucho a México en ese tiempo, ¿no? Y que todavía se sigue utilizando en algunas películas. Pero la puesta en escena y la manera de cómo se empezó a jugar con el espacio, con el tiempo, es lo que ha caracterizado también la parte del cine de oro mexicano y de Iberoamérica. Y que también trataban de estar haciendo, fotografiando y presentando una realidad que se vivía, porque se me viene a la mente en estas migraciones, donde encontramos muchas películas de los migrantes árabes, de los migrantes españoles, en esta época del presidente Cárdenas, ¿no? También fueron transportadas, o sea, fueron testigos de esta migración, de estos cambios políticos, de estos cambios sociales, de cómo se iba transformando este México. Y entonces es como retratar un día a día a través del cine. Pero sin embargo, también vemos algunas películas que trataban de ver un futuro también. En algunos ya comenzaban como estas de Capulina, ¿no? Donde, o las del Santo, que también son muy conocidas. Cuando sales de México, dicen el Santo, y el Santo, de hecho, hasta hay un local, ¿no? En el aeropuerto donde venden cosas del Santo, cosas muy grandes, que dices, ¿cómo es posible? O sea, un similar no sé, a la gente 57, donde el relojito, el zapato, ¿no? Un James Bond, pero esto lo estamos viviendo exactamente con el Santo, con estas cosas, con esta tecnología que se estaba desarrollando y estamos hablando, ¿no? De
de muy moderno, ¿no? Cosas que se estaban dando también en ese tiempo. La arquitectura, la perspectiva, fíjense que una de las cosas que yo me he encontrado es que a lo mejor algunos edificios con algunos temblores que ha tenido la Ciudad de México han desaparecido, pero han sido testigos y tú ves en las películas y dices, ¡ay, ese edificio estaba! ¿No? Como que también te trae a esta memoria lo que existía y cómo es que se ha estado guardando y resguardando a lo mejor muchos edificios que estaban también construidos en ese momento. Últimamente se han estado haciendo muchas películas precisamente con esto relacionado con la arquitectura. Y se me viene a la mente la película del Origen de Leonardo DiCaprio, donde se juega con esta idea y esta percepción desde el punto de vista del ojo humano, ¿no? Pero también el retratar en esta actualidad como en Amores Perros, toda esta actividad de la vida social, de la vida urbana, ¿no, Ale? Que también lo comentábamos en una ocasión. Sí, claro, pues retomando lo que decían Sergio y Jimmy, de estos momentos políticos que hacen que el cine mexicano pues se mueva en ciertas direcciones. Sergei Eisenstein, este cineasta ruso precisamente del acorazado Potemkin que comentaba Sergio, una de las películas también reconocidas como de las mejores, llega a México. Luis Buñuel igual llega por el tema franquista en España y creo yo que aportan una visión estética distinta, como suele ocurrir todo el tiempo en el arte, ¿no? Cuando llega alguien de fuera a cualquier lugar, empieza a notar cosas que uno a veces obvia, ¿no? En la cotidianidad. Entonces yo creo que es la herencia de estas y otras personalidades. Por ejemplo, Eisenstein pues era también cinefotógrafo de corazón, entonces él tenía este tema del encuadre como un aspecto sumamente profundo, o sea, así como para Tarantino la música es fundamental, para Eisenstein el punto de vista exacto en el que tú filmabas algo iba a cambiar la sensación del espectador sobre lo que él quería transmitir. Entonces, empieza a crear esta teoría sobre el montaje y estudiarla, y él habla mucho de la arquitectura, que creo que va a colación con lo que ya hacen los cineastas más modernos mexicanos, porque Eisenstein nos empieza a decir que desde los griegos tenían esta teoría del montaje y pone de ejemplo la Acrópolis, de cómo están dispuestos los edificios, no, no de manera simétrica, o sea, los edificios son simétricos en sí mismos, pero la forma en que están dispuestos en la Acrópolis son para que el espectador genere ciertas emociones y ciertos encuadres desde distintos puntos de vista. Los invito a que lo visiten si no lo conocen, esta teoría de Eisenstein sobre la exposición arquitectónica, pero creo que a partir de ahí el cine mexicano, sobre todo de finales de los 90 a la fecha, busca ya este tipo de situaciones en todas sus películas y hace que la parte urbana, o sea, no nada más el elemento arquitectónico como era en el cine de oro, la casa, el campo, como elementos a veces no tan interconectados, es decir, un poquito más estáticos, también por temas tecnológicos, obviamente, y de costos de producción, pero ahora ya tenemos estos cineastas y estos cinefotógrafos como Emanuel Lubezki, pues que son sumamente visionarios y que ya utilizan la ciudad, las carreteras y las calles de una manera en que el espectador está inmerso en ellos, ¿no? Y como tú mencionabas, Amores Perros es un gran ejemplo de cómo la vida urbana es utilizada y cómo coinciden tres personas muy distintas, ¿no? En este accidente, bueno, más, perdón, pero son tres situaciones distintas que coliden en la calle y cómo entonces el fotógrafo y el director deciden utilizar un punto público, en este caso 4 esquinas, ¿no? De una calle para hacer una serie
encuadres distintos donde el espectador puede entender estas perspectivas diferentes de cada uno de los personajes y cómo viven no solamente sus contextos sociales, sino la vida diaria en la ciudad, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo utilizar la vida urbana en una película, pero también quería mencionar yo a Alfonso Cuarón, porque me parece que es un maestro en esto de entender las locaciones, tanto la parte arquitectónica como la parte urbana, ¿no? Llevado al máximo en gravedad, ¿no? Que aunque es una producción estadounidense, pues bueno, o sea, cómo él logra retratar el espacio de una manera única que nadie lo había hecho, aunque habían retratado el espacio, ¿no? Entonces, pero aquí en México, a mí uno de mis películas favoritas es Y tu mamá también, precisamente por la forma en que Cuarón utiliza la Ciudad de México como parte de la película y parte de los acontecimientos. Si ustedes recuerdan, en alguna parte hasta están como en un embotellamiento los personajes principales y dicen, bueno, estábamos pensando que había ocurrido esto, pero en realidad había ocurrido otra cosa más adelante que había ocasionado el embotellamiento en viaductos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, si la gente que no conoce la Ciudad de México va a lograr conocer distintos aspectos, digamos, menos estereotipados y más naturales a través de esta película, pero también retrata todas estas carreteras semirurales o a veces autopistas que van de la Ciudad de México a todos estos estados y ustedes, por ejemplo, yo soy de Sonora, y cuando veo tu mamá también y veo esto que en la carretera rural de pronto llevan a una quinceañera cargando y es así como que están parando el tráfico y tienes que sacar, y decía, bueno, es que eso de dónde salió, eso no existe. Y después viajas por esas carreteras y pues bueno, como decía André Breton, México es más surrealista que el surrealismo, ¿no? Entonces, sí, te sorprendes de todos estos eventos urbanos que coliden en nuestro país. Seguramente acá en el norte también ocurre lo mismo, en mi caso aquí con el tema de la frontera, pues ves cosas que yo creo que nadie se imagina a veces, desde lanzar cosas con una resortera gigante hasta un túnel que atraviesa varios kilómetros, ¿no? O sea, pero definitivamente creo que es un gran logro del cine mexicano de nuestros tiempos. Como decía Sergio, no se puede quitar al fotógrafo, al cinefotógrafo, de su labor aunada con un buen director, porque se logran cosas fantásticas y ya no es nada más pues la primera evolución del teatro al cine, que era un poquito más estática, sino es ahora poderte realmente sentir inmerso en estas realidades cinematográficas. Sí, y una realidad que sí, que estaba pasando por lo que tocas allá por Tijuana y todo esto, pues también se transforma el cine con el cine de las ficheras y toda esta situación social que se estaba dando también, ¿no? Sergio, Jimmy, no sé quién podría estar apuntalando esto, que se me vino a la mente, o sea, porque Mira, las ficheras fue. Esa para mí sería una época más que nada olvidable, ¿no? Que quisiéramos pasar de largo. Pero ahorita que estaba diciendo Alejandra sobre el surrealismo, déjame decirte que de las películas que más éxito tuvieron, por ejemplo, el año pasado, 2 o 3 son documentales. Es decir, la realidad supera a cualquier fantasía, ¿verdad? Si tú te pones a ver, no es una película, es la serie esta de Netflix que habla de la masacre en Allende, Coahuila, que padecimos en 2011, pues tiene un éxito enorme, ¿verdad? Hay por ahí un documental muy interesante que se llama algo así como Familia Nocturna o algo así, que habla de las ambulancias y el problema que les ocasiona pues el tener que sobrevivir ganándole a otras ambulancias el paciente, ¿verdad? Y lograr que les paguen y sobrevivir en ese oficio, ¿no? Entonces, es curioso, pero por ejemplo en mi canal de YouTube los documentales superan mucho a las películas de ficción
en atractivo y la gente los recurre. Si yo hablo de cómo se hace una barbacoa o cómo se hace un queso, tiene mucho más vistas que una película de ficción, ¿no? Entonces, pues es algo que queremos conocer y queremos, y vale la pena además rescatar porque son muchas cosas que estamos perdiendo. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. creo que es importante el grabar la realidad y no nada más las grandes realidades, ¿verdad? Como batallas y eventos políticos. La realidad que tenemos en casa, que para nosotros es muy cotidiano ver a la abuelita cómo se levanta y corta los membrillos y hace la mermelada y prepara la jalea y luego unos años después, chinga, ¿cómo lo hacía? Ya no sé cómo lo hacía, se me olvidó, y lo puedo documentar ahorita con un teléfono, ¿no? Eso es Entonces, de lo todo que... eso vale la pena hacerlo ahorita y lo podemos hacer porque ya la tecnología está en nuestras manos. Sí, porque fíjate, por ejemplo, nosotros estuvimos la semana pasada platicando sobre la Casa Maya y no encontramos mucho sobre cómo se hace, porque aparte las culturas son muy herméticas en cómo se hacen, ¿no? O sea, tú lo vives acá en el norte del estado, también nuestros kikapús son también un poquito herméticos, no se dejan tampoco ver, o sea, que te insertes dentro de ellos. Entonces, también es algo muy hermético que quisieras que tú resguardarlo y guardarlo como un patrimonio cultural y dejarlo para las futuras generaciones, pero también ellos son muy herméticos. Entonces, tratamos de fotografiar, de guardar y resguardar la cultura. Y para nosotros la cuestión arquitectónica pues es visible, pero sí la manera de los procesos constructivos de antes no es el mismo que se está llevando ahorita. Y antes tenías también un sistema, unos, unas maneras de estar elaborando los materiales que no es de la manera. Y como que sí trata uno de estar resguardando eso. Y bueno, pues eso es en lo que estamos también trabajando. Jimmy, ¿dónde estás? Cuéntanos. Sí, algo también muy importante y recordando también la cine de oro mexicano, la época de cine de oro mexicano también tiene como esa parte también importante y de los hechos que ha recabado a causa del neorrealismo, cine en ilusiones en Italia, como Vittorio Sica, y muchos directores muy famosos en esa época. Y creo que esa parte donde también el cine mexicano retoma, ¿no? Siempre que veo una película neorrealista y veo una película mexicana, también tenemos como esa manera misma de retratar las cosas. Un ejemplo muy considerado las películas de Cantinflas, ¿no? Siempre pues el chico, el bolero de Rabé, esa parte, esa nostalgia, ese drama que siempre nos llevaba cuando perdía al niño, pues en México y en Latinoamérica, quienes retratan esa cotidianidad de la vida, ¿no? Y que todavía se sigue viendo ahora con Cuarón, con Roma, que también no se necesita salir y pensar y repensar una idea, mientras que lo único que tenemos es lo que estamos visualizando al frente, ¿no? Y esa fue como una parte que siempre tenía guardada Alfonso Cuarón, en retratar a su nana, en escribir sobre ella, en verla, ¿no? Entonces, siempre el cine de oro mexicano y latinoamericano, porque siempre voy a estar hablando de México para abajo, en Guatemala también siempre tenemos esa manera de retratar la cotidianidad, ¿no? Tal vez se ha enfocado un tanto más a los documentales y retratamos más la vida en el documental, algunas veces porque es necesario, pero pues en Guatemala también se sigue, y Latinoamérica siempre somos como nuestros referentes, México en toda la parte audiovisual.
En Guatemala ahorita han hecho grandes producciones. Está un amigo que se llama Jairo Bustamante, que ha hecho La Llorona, que es retratar una historia cotidiana, que ha hecho Ixcanul, que es retratar una mujer que vive en las faldas de un volcán y va a tener a su hijo y todo ese proceso. Y hay, siempre está como retractando todo eso. También El Salvador, Costa Rica, Panamá y el sur, siempre estamos como tratando de retractar eso. ¿Por qué nos caracteriza como ciudadanía, como cineastas, retractar esa cotidianidad, principalmente en Latinoamérica? Llego yo a considerar porque realmente es con lo que estamos identificados, ¿no? Siempre, o sea, no estamos identificados como los estadounidenses, ¿no? En las superproducciones y pensar en un Spider, pensar en cosas grandes, ¿no? Sino que nosotros siempre estamos identificados con las cosas que nos están sucediendo. Y una cosa muy importante que comentabas era sobre el santo. Y el santo para Latinoamérica realmente es un ícono, no solo grabó en México, sino que el Santos también llegó a Guatemala a defendernos, llegó a la antigua Guatemala a pelear contra los monstruos. Entonces se volvió, y así como lo hizo en Guatemala el Santos, no solo en México, sino también lo hizo en parte de Centroamérica. Entonces todos nos sentíamos identificados con esta parte de que, pues, si algo nos va a pasar, vamos a llamar al santo, ¿no? A que venga a ayudarnos. Entonces, solo ahí nos estamos dando cuenta de la gran influencia que ha tenido México para los países de Iberoamérica. Y en México siempre me gusta la manera, por ejemplo, hay un director, Carlos Raigadas, también, que es un director que también retrata el espacio, el tiempo, principalmente en la puesta en escena, ¿no? Hay películas como Luz Silenciosa, que es una película que inicia con un amanecer por 15 minutos. Entonces tienes a un espectador ahí viendo un amanecer durante 15 minutos y ya todos están así como, ¿qué va a pasar, no? Ya llevamos 15 minutos aquí, ¿qué está pasando, no? Entonces, pero eso es una parte importante del cine, ¿no? Principalmente del cine independiente, que es, no tenemos para hacer una película como Fritz Lang con Metrópolis, que construyeron una majestuosidad en ese momento de puesta en escena, ¿no? Y que realmente también se veía la arquitectura, sino que nuestra arquitectura, como ustedes lo decían, nuestra arquitectura está en las calles, ¿no? Está en el interior de las casas, está en el exterior, en el campo, en el detalle, ¿no? Entonces siempre nos hemos hecho valer de esos recursos que nosotros tenemos a nuestro alcance para representar lo que realmente queremos, ¿no? Y una parte muy importante, llego yo a considerar, hay un director que yo admiro mucho, que es japonés, que se llama Yasuhiro Ozu. Y Yasuhiro contaba historias en donde ponía la cámara, pues, a la altura prácticamente como de las rodillas en una sala, pero realmente la composición es muy hermosa porque de un cuadro se desprenden varios rectángulos o varios cuadros que nos lleva a interpretar que estamos en una sala, que estamos en una cocina, y los actores principalmente transitan entre sí, llegan a la cocina, no los estamos viendo, pero los estamos escuchando y estamos viendo la luz, la composición, y es así como empieza a retratar las historias cotidianas de Japón. De hecho, hay historias de Japón dentro de sus películas, ¿no? Y esa misma estrategia creo que llegó a considerar Cuarón cuando hizo Roma, porque Roma, pues cuando entra la actriz, ¿no? Y sube las gradas y la misma cámara se mueve hacia ellas, habla con los niños, vuelve a bajar a la cocina. Entonces toda esa sensibilidad del movimiento, que realmente son cosas muy cotidianas y pues, lo más casual que podemos estar viendo todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Pero si las interpretamos y le damos el tiempo necesario a la puesta en escena, eso es algo que realmente llega al espectador a conmover. Y eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Buscamos esa pequeña parte del neorrealismo italiano
italiano que se tuvo en ese momento para que nos parte de la narración, porque siempre, pues, a veces somos dramáticos, ¿no? En la vida, entonces siempre representamos ese dramatismo que tenemos o esa aventura que hemos hecho, ¿no? O que nos han contado. Entonces siempre llego a considerar esa parte y esa influencia que se ha tenido en el cine mexicano hacia Latinoamérica y ese valor que se sigue teniendo al cine mexicano. Así es. Y dentro de esos, el arte, ¿no? El arte, la dirección de arte dentro de uno de los roles del cine, que realmente el arte está muy, muy, muy estrecho con el director de fotografía. Pues el director de fotografía, que es el que está componiendo, realmente es el que crea toda esa atmósfera que está pasando en un solo cuadrito que estamos viendo, en base a las necesidades que le ha propuesto el director, ¿no? Y lo que quiere representar. Pero esa puesta en escena de un director de arte en la composición, siempre he creído y conozco de 100 directores de arte, podría llegar a decir que los 100 han estudiado arquitectura, ¿no? O tienen esa línea arquitectónica. Y no solo el arte, sino que el arte también es parte y lo conforma también el vestuario, el maquillaje, los escenógrafos, a los efectos especiales que se van a requerir en ese momento, ¿no? Entonces, toda esa composición dirigida por un director de arte, manipulada por un director de fotografía, ¿no? Y escuchada por un director, que son las que nos lleva a crear una interpretación dentro de los cuadros que estamos viendo, porque todo en el cine tiene un porqué. Entonces eso es lo más interesante, ¿no? Que muchos vemos y vemos, pero todo dentro del proceso cinematográfico y de la puesta en escena tiene un porqué. El jarrito que está puesto al final del cuadro, ¿por qué tenemos un cuadro de Ciudadano Kane en la sala? ¿Por qué tenemos entonces todo ese valor que subjetivamente le está llegando al espectador? Creo que es como una forma muy, pues, increíble de hacer las cosas, ¿no? Porque realmente, pues aparte de ver, oír el cine, creo que lo principal es la sensibilidad que provoca, ¿no? La conmoción. Claro, ahorita ya no tenemos como ese viaje. Hace poco leía un libro muy interesante y comulgaba mucho con ese libro, ¿no? Porque entrar al cine era como entrar a Ítaca, ¿no? Entrar a una sala de cine es como entrar a ese país en donde me va a hacer viajar, ¿no? En donde me va a llevar y me va a arrastrar o me va a traer de regreso. Podemos llegar a considerar de que tal vez ya no podría ser lo mismo estar en una sala de cine que estar en la sala de nuestra casa. Así. Pero aún así, la puesta en escena y toda la sensibilidad que está transmitiendo el director con todo el equipo es lo que realmente conmueve a las personas. Fíjate que una de las cosas, bueno, me ganaste en los temas que quería tomar, pero te lo agradezco porque lo hilaste muy bien estas ideas. Yo creo que mejor no se pudo haber dicho. Estas imágenes, esta historia, ¿no? Esta historia que se quiere narrar y que se quiere presentar, pero también una cosa súper importante que tiene que ver en el cine es la música. Es que llega a tocar las fibras de la gente y de ubicarla en ese punto exacto. Yo podría estar viendo a lo mejor la mejor fotografía, la mejor imagen, la mejor luz, pero si la música no es la adecuada, puedo no tampoco estar enganchando a la gente. ¿No, Sergio? ¿Tú qué dices? Así es, sí, definitivamente, como ya lo hemos dejado ver, es una conjunción de las artes, ¿no? Entonces es un medio audiovisual y
le tenemos que prestar mucha atención a la parte de cómo se van a escuchar las cosas y cómo lo vamos a acompañar. De hecho, pues es un recurso también muy socorrido por quienes hacen terror, por ejemplo, el utilizar la música de una manera especial para causar esos efectos, pero en todos momentos se está pensando en cómo se va a utilizar, con qué sonido se va a acompañar esa pieza, ¿no? En la película que mencionaba Jimmy de Reigadas, que es Luz Silenciosa, un nombre también hermoso. La escena inicial tiene los sonidos del campo en ese momento, entonces tú vas desde el silencio absoluto de la noche, a lo mejor algún grillito por ahí, y vas empezando a escuchar pajaritos y de repente muge una vaca por allá y empieza a despertar todo, ¿verdad? Con un movimiento de cámara muy lento hasta que ya entramos en la acción. Así es que pues es un malabarismo, es una combinación y tenemos que lograr la combinación ideal de todo. Ahí es donde es importante la labor de los arquitectos en todo momento, porque también mencionó Jimmy que no tenemos dinero para hacer superproducciones como en Hollywood. Bueno, lo que vamos a utilizar son las superproducciones que ya están hechas, es decir, las obras de ustedes, los arquitectos, ¿verdad? O sea, ¿dónde voy a filmar? Mi maestro de cine, Roberto Escamilla, en Monterrey, se quejaba de que Monterrey en ese tiempo era una ciudad muy plana y que no se podía sacarle mucho jugo. Bueno, eso es porque no te vas a la colonia Independencia o a donde se fue este chavo que hizo ahora la de Ya no estoy ahí, a grabar en los barrios bajos, o la cumbia callera a grabar en el San Luisito y a grabar en los lugares que de veras captan la esencia de lo que son las ciudades, como hizo Amores Perros, ¿verdad? Que nos atrapa porque nos está presentando la realidad de las ciudades, el caos de la vialidad, la vida cotidiana de la calle. Entonces Sí. todo va en conjunto, y ahí han surgido también grandes artistas como Zimmerman, ¿no? Que, por ejemplo, si tú ves lo que hizo con la película esta de Dunkirk para crear la tensión, que es tensión psicológica creada a través de la música, porque supo aprovechar fenómenos acústicos en donde te pone una escala que va en ascenso y otra que va en descenso, y parece que siempre va en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, y nunca termina de llegar a donde va. Entonces nunca se resuelve ese caos, esa tensión que te está provocando, y pues el efecto junto con las escenas magistrales de la película te lleva a otro mundo totalmente distinto, ¿no? Esa es la desventaja un poquito de ver la película en la casa. No sé si recuerdan que Cuarón, cuando transmitieron Roma, hasta publicó una lista de los parámetros que tenías que ajustar en tu televisión para verla como él quería que la vieras, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ya cuando vas al cine a verla en una pantalla grande, pues te arriesgas a que los de alrededor no estén en la misma onda que tú, pero cuando menos estás en la sala adecuada con un aparatazo de sonido surround de quién sabe cuántas bocinas, con un proyector de miles de lúmenes que van a hacer la experiencia inmersiva y mucho más satisfactoria que verla en una pantallita en tu teléfono o en tu iPad, ¿no? Y eso es, fíjate, es un tema que es a donde quería guiarlo, y qué bueno que me apoya Sergio, porque cómo crear todas estas intervenciones, ¿no? Estamos hablando director de arte, músico, escenógrafo, vestuario, o sea, toda luz, sombra, tiempos, movimientos, bueno, extraordinaria. Pero si no se tiene el espacio adecuado para ver lo que realmente el director, el escritor quiso dar a entender al público, es una película
que puede estar gustando o no gustando, puedes tener likes o no likes ahora, ¿no? En un YouTube, porque también hay muchas películas que aunque están en Netflix o en otra plataforma, en streaming, está también en algunas plataformas gratuitas al mismo tiempo, ¿no? Las puedes estar pagando, rentando, o en algunas plataformas están gratuitas. Y independientemente que, porque ya ves ahora con lo de la pandemia, el cine no estuvo abierto, que esa es otra de las experiencias que se pueden dar con este sonido, ¿no? Esta arquitectura donde vas a estar viendo, no solamente porque pues antes se hacían de manera lineal, ¿no? Esta plataforma lineal para ver una pantalla, pero luego ya comienzas a ver este estudio de la isóptica, este estudio de la acústica, para que todos estén experimentando en el oído esa sensación auditiva de la proyección y no estés abrumado ni estés mortificado porque los ruidos no, porque el sonido no te está llegando exactamente. Entonces, en un espacio como es en el cine, se tiene que estar viendo la isóptica, se tiene que ver la acústica y también esta accesibilidad que ahora nosotros la hemos estado pidiendo para que todas las personas puedan estar accesando y que sea una arquitectura universal al final de cuentas, ¿no? Apoyándola para que todo el mundo pueda verla. Y efectivamente, si tú no te sientas, si no estás escuchando a lo mejor tuvieron el agua que va cayendo y no lo escuchas, y dices, es que no se escucha el agua, ¿no? O sea, porque no la estás escuchando, no la estás escuchando en un aparato adecuado, porque tú lo habías pensado que era en el cine. Y como tú lo comentas ahorita, si para ver Roma tenías que estar adecuando tu, tu aparato o tener algunos artefactos a lo mejor, no sé, algo para que tú lo estuvieras escuchando, pues imagínate, ese trabajar de estar con la historia, la narración, la dirección, todo, si no llega. Y por eso muchas películas están guardadas o tienen mucho éxito también, ¿no? Porque fueron expuestas. Yo, por ejemplo, a veces voy a ver el fútbol americano al cine para verlo así en grande y tener ese sonido, ¿no? Y dices, bueno, pues le pago y le apuesto, que esa es otra de las cosas. Pero ha ido evolucionando porque también ahora se retoman los autocinemas con lo de la pandemia. Sí, o sea, no nada más eran estos cines, estas terrazas, sino, o estos cines conglomerados en las plazas comerciales, sino se dieron los autocinemas. A mí me tocó ir a los autocinemas allá en la Ciudad de México y que también se hicieron muy famosos en Estados Unidos, que se dejaron olvidados y posteriormente nada más se utilizaban para hacer los remates de los autos. Pero ahora están volviendo otra vez con esto de la pandemia. Algo, Ale, que quieras contribuir para concluir con este tema que yo estoy súper, súper picada, como dirían aquí en México, interesantísimo. Bueno, pues Para concluir. retomando esto de cómo la pandemia ha cambiado la forma en que vemos el cine, porque seguramente seguiremos viendo cine y seguiremos teniendo un cine mexicano que abre fronteras, rompe paradigmas, como creo que siempre ha sido. Pero bueno, retomando el tema de cómo vemos el cine como espectadores mexicanos, ahorita en tema de arquitectura, vuelve también a haber un incremento, así como dices lo de los autocinemas, de la proyección de cine en casa. Cada vez, pues ustedes lo saben, tenemos pantallas más grandes en nuestras casas, pero ahora también ya los clientes, los usuarios nos están pidiendo cada vez más esto de instalar sus proyectores, esto de la sala de televisión ampliarla, esto de tener una pequeña sala de cine, los que más tienen esa posibilidad. Pero definitivamente, y ustedes lo saben, INEGI lo sabe, el mexicano puede carecer de muchísimas cosas y no va a carecer de televisión, ¿no? Entonces, es una realidad. Entonces, no quiero hablar desde un punto de vista de privilegio, y no, porque creo que realmente la mayoría de las familias mexicanas cuentan con una televisión. Entonces,
todo esto que ya estaba pasando con el streaming y este año y medio que llevamos de pandemia, pues obviamente todas las personas en sus hogares están tratando de mejorar su experiencia del cine en casa. Entonces también esa parte, a nosotros como arquitectos que muchas veces nos toca intervenir, creo que va a seguir en aumento. No creo que desaparezcan las salas de cine, creo que al contrario, la gente va a volver con mucho ánimo, que se van a hacer muchas transformaciones, como tú dices, de accesibilidad universal, obviamente de temas de higiene, de temas de filtraciones de aire, pero también cada vez más paralelamente la gente va a buscar espacios más confortables y donde digamos que podamos incluir a toda la familia en nuestros hogares. Y bueno, por último, yo retomando un poquito el tema que comentaba Jimmy de cómo es el impacto del cine mexicano en toda Latinoamérica, también quería mencionar la importancia que tiene la fotografía del cine con Emmanuel Lubezki, pues es un hombre con 3 Óscares que ha retratado pues desde el espacio, como mencionábamos hace ratito con Gabriela Cuarón, hasta cosas totalmente rurales, ¿no? Entonces, eso y en los últimos años destacar también a los sonidistas, ahorita que Sergio hablaba de todo esto de, no nada más de la música, ¿no? Sino de los sonidos dentro del cine. Realmente tenemos creativos en todas las áreas, como tú decías, Vero, pero no solamente porque nosotros lo digamos, ¿no? Sino que son reconocidos internacionalmente todas estas facetas del cine mexicano y considero yo que es porque el mexicano si no tiene los recursos es muy creativo y creo que el cine es el arte que ahorita probablemente mejor lo demuestra. Sí, tenemos grandes directores superestrellas, entre el que también hemos mencionado Guillermo del Toro, que me parece un genio, que lo que hace es diferente, es especial, es muy original. Pero también tenemos un montón de cineastas independientes que ya mencionaron Arraigadas en su momento, Michel Franco, que ahorita pues también ya está sumamente reconocido, pero que son cines con más bajo presupuesto. Hablábamos del cine fronterizo, hay una película muy buena que se llama Mis Bala, que habla de cómo una mujer que concursa en un concurso de belleza está arrastrada un poco al tema del narcotráfico, ¿no? Y cómo tu condición de vida te va llevando a tomar ciertas decisiones. Es una película buenísima, pero con, yo creo, ¿no? Un bajo presupuesto. Entonces, para mí, una de las cosas más bellas del cine mexicano es precisamente la creatividad de todos sus realizadores. Tenemos un bagaje diverso. Ahorita también ya hay mucho cine, mucho más comercial, pero que también a mí me encanta que retrata mucho la arquitectura de grandes ciudades mexicanas, ¿no? De Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, con una onda obviamente como de estar en un parámetro comercial atractivo, ¿no? Me imagino yo, pues, generar también más recursos. Está interesante, pero nunca va a dejar este lado del cine artístico con también tan buenas plumas que tenemos como Guillermo Arriaga, pero muchos más escritores que están también detrás de estas grandes películas. Yo creo que lo que más admiro del cine mexicano es precisamente esta diversidad. Tenemos un México muy variado, con muchas realidades y pues es gracias al cine que muchas veces tenemos acceso a abrir nuestros ojos y a abrir nuestra mente. ¿Verdad? No, yo te agradezco mucho que hayas estado en este café. Sergio, ¿algo para concluir que quieras agregar? Pues yo creo que ya hablamos demasiado, el tema es interminable. Sí. Yo creo que más que nada, tocando el tema de los presupuestos y para los creadores hay que decirles que hay que hacer cine. Hay que hacer cine y hay que hacer cine más barato, apoyarnos en las tecnologías y apoyarnos en las cosas que nos rodean, que para nosotros, como les digo, pueden ser cotidianas, pero para alguien que no está aquí tan sencillo como en Los Ángeles o en
Guatemala o Costa Rica o Japón, pues van a hacer cosas totalmente extrañas y totalmente novedosas, ¿no? Entonces, tenemos el mismo Saltillo, una ciudad de casi 500 años de edad, pues tiene que tener lugares interesantes para mostrar, ¿no? Y nuestra situación geográfica, nuestra fauna, nuestra flora, todo es llamativo y tenemos que hacer más cine y sobre todo hacer despertar una industria que para ello, y ahí sí le doy un poquito nada más la razón a nuestro presidente cuando canceló los fideicomisos, porque sí estaban más enfocados hacia por ejemplo, el del campo, ¿verdad? Hacia la siembra, no hacia la cosecha. En el cine también estaban enfocados hacia la producción, no hacia la comercialización o a la salida de las películas. Y lo que tenemos que hacer es películas que se vean, pero las tenemos que hacer con un presupuesto también razonable. Es decir, que si una película nos cuesta 5 pesos, la podamos vender en 6, un poquito más arriba para que haya una industria. De otra manera, estamos fritos y estamos en una industria marginada que dependemos de las dádivas, de la buena voluntad del gobierno para promover la cultura. No, nosotros somos la cultura, nosotros somos el cine y nosotros somos los que tenemos que trabajar para salir adelante, no esperar ningún otro apoyo más que el del público al que estamos dirigiendo nuestra obra. Así es, Sergio. Oye, y coméntanos esto porque esto yo lo reposteé de tu página de Facebook, que ya Conalep ahora tendrá carreras técnicas para el cine mexicano. Uy, eso es maravilloso, porque siempre se quejan, en particular, mira, Mariano Varo, que ahora está al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía, vino aquí a Saltillo y nos hablaba, dice, lo único que sé, dice, no va a haber más dinero para apoyar las producciones. Eso sí les puedo decir. Pero lo que sí les puedo decir es que ahorita el 90% o el 97% de las películas se hacen en la Ciudad de México y tenemos que sacarlas de ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer que se vengan. Entonces, de lo que se quejan cuando vino, por ejemplo, Gerardo Tort, que hizo aquí Viaje Redondo en General Cepeda, Ajá. traía a todo su crew de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque decía es que no quiero perder tiempo en enseñarle a alguien cómo quiero que no debe estorbar el cable, que no se debe ver, cómo debe tapar la ventana, cómo todo eso, ¿verdad? Todos esos detallitos técnicos de la rapidez. Otro de ellos, otro director me decía, es que si yo le digo a un asistente corre, si me pregunta para dónde, ya no me sirve. Si yo le digo corre, ya tiene que ir a 2 cuadras de distancia, ¿verdad? Entonces, las cosas es de esos trabajos técnicos que en apariencia son sencillos, tienen mucho que ver con la calidad final del producto y por eso es bien importante que Conalep se fije en esto y prepare técnicos que sepan de todo para que también puedan llegar a ser grandes directores, porque estoy seguro de que les va a abrir la mente a muchos de estos chavitos para que digan, oye, pues si yo tengo esto en mi casa, ¿verdad? ¿Por qué no hacer un video de cómo hace las tortillas mi abuelita? Porque ya mi mamá ya no sabe. Y mi hermano o mi hija nunca lo van a aprender porque ya no van a tener a la abuelita dispuesta a enseñarles, ¿verdad? Entonces, es padrísimo y me encanta la idea de que Conalep ponga el ojo sobre estas carreras técnicas, porque además lo hacen muy bien. Sí, a mí me fascinó y te dije yo quiero, ¿no? Ya no estás en edad. Sí, Digo, claro. del CONALEP, estás en edad de hacer muchas cosas, pero ya el CONALEP creo que requieren prepa por esas edades. Sí, no, pero pues ya como quiera tener una noción, oye, pues estaría genial, ¿no? Utilería, pues vi decoración, construcción, iluminación, tramoya, oye, pues genial, digo, para tener nociones nosotros, oye, está genial, digo, está muy bien, la verdad, y qué bueno, Sergio, y gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias Te por la agradezco. invitación. Jimmy, para concluir. Pues retomando algunos temas que ha dicho Sergio, que ha dicho Alejandra,
creo y llego a considerar de que pues ahora hacer cine ha sido un poco, creo que todos tenemos un poco más de acceso a la realización, ¿no? Ya un ejemplo de hace varios años es Agnes Bagda, que siempre la sigo muchísimo, ¿no? Que ella pues, fue una de las pioneras de la nueva ola francesa y que después cuando el cine se digitalizó, pues con su propia camarita ella salía a documentar las acciones que estaban pasando, ¿no? Las acciones, esas protestas contra las mujeres, ¿no? El feminismo que tenía que trascender también lo documentaba mucho. Y en uno de todos sus viajes, pues conoció a gente que sembraba papa, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a hacer un documental que es un ícono, el regador regado, que es sobre el cultivo, la siembra de la papa. Entonces, llego a considerar de que los medios ahora están, ¿no? Ahora todos vemos el cine a través del teléfono, a través de una tablet, de la computadora, de la televisión, en cualquier lugar en donde nos encontremos. Y también tenemos como ese acceso ahora a filmar con un teléfono, con una handycam, con una cámara o con una cámara más profesional, ¿no? Entonces, está abierto ese camino digital y también está abierto ese camino para mostrar nuestro trabajo, ¿no? Las redes sociales que funcionan muy bien y que están siendo un medio de expresión para muchos jóvenes. El reto principal de todo esto es saber contar las cosas y qué queremos contar, ¿no? No es lo mismo a que alguien cuente una historia a que le dé un toque de sensibilidad. Y para tener un toque de sensibilidad y una narrativa y una puesta en escena de nuestros propios recursos muy bien hecha, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que capacitarnos y es ahí donde pues parte pues, el CONALEP y muchas instituciones pues están haciendo esa brecha, ¿no? Están abriendo esa brecha de capacitación. Entonces, yo llego a creer de que ahora el cine va a tener una evolución aún más, ¿no? Aún mayor, porque nos hemos vuelto en este nuevo mundo digital del 2020 en adelante, nos hemos vuelto cada vez más exigentes, subjetivamente, ¿no? Ahora que vemos una película, y si vemos una película en blanco y negro, ya nuestra sensibilidad, nuestro ojo ya no nos está pidiendo eso, ¿no? Ya necesitamos ver algo más, ¿no? Y todo eso viene totalmente subjetivo. Vemos una película en televisión, de un canal de televisión, y nos desespera por lo digital que es, ¿no? O por la calidad de la imagen que se está viendo. Entonces, ese también es otro punto, ¿no? En donde ya toda esta parte digital subjetivamente nos está pidiendo cada vez más, más, más. Y para hacer eso necesitamos saber contar bien las historias, ¿no? El medio digital, el medio audiovisual está abierto para todos y lo único que tenemos que hacer es salir a grabar con un sentido, con un porqué, con una narración y principalmente crear esa sensibilidad para el espectador. Así es, sensibilidad, responsabilidad de lo que estamos proyectando. Me ha tocado estar viendo mucho cine por algunas circunstancias de Asia, no japonesa, pero me gusta mucho que, por ejemplo, yo no sé en qué momento el cine mexicano se transformó en estar pasando como ahora lo que pasó con la de los 41, que me comentaban varios amigos, pues no me gustó, o sea, porque ya sabía la historia, ¿no? Pero era muchas escenas sexuales. Es como que también la gente ya no está queriendo eso. Dice como que ya era muy obvio, como que me gustaría haber visto de esa película más de trasfondo, más de historia, o sea, como que para estar viendo eso como que no me gusta. Entonces sí he visto cómo esta transformación en la cuestión de las escenas, en estas relaciones íntimas, ¿no? Dentro de las escenas, sí es como que no está ya muy bien manejada. Y lo veo, por ejemplo, en el cine hindú,
sí lo veo que ya te hace trabajar en esta mente, ¿no? O sea, a mí me gustan más estas películas que no te dan las cosas así como están, sino que el director y todos se dieron a la tarea de trabajar en inducir, a trabajar la mente para inducir que tú pienses lo que pasó, pero que no, que lo deduzcas, no que te lo den tal cual. Para mí, yo aprecio mucho ese cine en el que no me están presentando las cosas tal cual son, sino que se puso a pensar en cómo te voy a estimular desde el inicio para que llegues a esa escena y tú deduzcas lo que está pasando, pero que no me lo des así como, porque para dar acceso yo creo que puedes poner una cámara en la ciudad o lo que sea y se da, ¿no? De hecho, hay mucho cine pornográfico de algunos moteles por ahí que me comentaba un amigo, otra cosa, dice también, o sea, como que también es otro cine, ¿no? El cine pornográfico, pero que está muy, a veces muy clandestino y todo, pero ahí está. Entonces yo sí agradecería mucho a los creadores del cine que pensaran más en, pensando en nuestra juventud, en la juventud en la que estamos, que vamos a dejar, en la que está viendo estas películas, que trabajaran más en crear, en cómo llevar la película para que esas escenas no sean tan grotescas o que no sean tan visibles, tan obvias, ¿no? Porque a veces hasta están mal manejadas y ya no son bellas, ya llegan a ser hasta corrientes, no sé, digo, por decirle de manera de expectativa, pero no tan feo, ¿no? Digo, pero sí que lo piensen más. Bueno, recomendaciones que nos quieran hacer para nuestros escuchas, nuestros seguidores. Sergio. Bueno, mira, del cine mexicano, como te decía ahorita, hay excelentes documentales que tenemos que ver, que no nos podemos perder, así como las películas tipo Nuevo Orden, ¿verdad? De Michel Franco, que no es un documental, es ficción, pero está muy basada en la realidad, así es que se las voy a recomendar. Pero como te digo, el cine mexicano, pues no es cine mexicano, ahorita tenemos acceso a todo el mundo con estas plataformas de streaming, entonces no nos quedemos en México, hay hermosísimas películas hindús, hay hermosísimas películas españolas a las que no tenemos acceso o no teníamos acceso de otra manera, hay de Israel, de todo el mundo que podemos expulgar un poquito, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos tenemos que echar un clavado y ver mucho más de lo que estamos viendo. A mí me encantan, como directores, Mel Brooks, voy a ver siempre todo lo que produzca Mel Brooks porque es una persona que se me hace muy ingeniosa y que me hace mucho reír. De las mexicanas clásicas, pues la trilogía que hicieron Arriaga e Iñárritu, Babel y 21 gramos, 21 gramos es mi favorita, se me hace que es una película que todos tenemos que ver, pero además las que hizo Arriaga después de Los tres entierros de Melquiades Estrada, que por cierto ahora también hay un documental que se llama Las tres muertes de Marisela Escobar, creo, el apellido de Marisela, que es buenísimo también porque nos habla de la situación real que estamos viviendo y es documental, ¿no? Jorge Jiménez en Zaragoza está haciendo muchas cosas padrísimas también. Ahorita Netflix acaba de estrenar una loquera que es la de Soldados o Zombies, ¿no? Que yo le llamo cerditos o zombies porque es muy divertida porque la tiene uno que ver con mucho humor, ¿verdad? Pero es una superproducción, está padrísima y por supuesto la que es maravillosa y me gusta verla ahí. Allá lo podemos ver en Colosio también o en Arcos, en la serie aquella de Pablo Escobar en las primeras partes, ¿no? Entonces, pues hay mucho que ver y hay que abrirnos a lo nuevo. Así es, Sergio, y pues que las disfruten. Ale, ¿alguna recomendación para nuestros seguidores? Claro que sí.
Bueno, yo soy admiradora de Los Tres Amigos de Guillermo del Toro. Les recomiendo mucho Cronos, que es una película que no tuvo éxito comercial, pero fue una de sus primeras películas en México. La verdad, vale la pena, es ficción. Eh, bueno, todo es ficción, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que habla de algo así como un vampiro, ¿no? Entonces, este, y obviamente lo que decía Sergio de Iñárritu, y creo que es bien importante conocer toda la obra de Cuarón en México. El hombre es un maestro, sus películas considero que hay que verlas varias veces para leer todas las capas que tienen, pero les quiero recomendar varias películas que desde mi punto de vista retratan diferentes Méxicos y que probablemente a nivel internacional sean menos conocidas. Una es Sin Nombre, una coproducción México-Estados Unidos, que narra este trayecto desde Centroamérica a Estados Unidos, arriba de los trenes que hacen nuestros compatriotas mexicanos y latinos por este sueño americano y pues todas las vicisitudes y obstáculos. Se las recomiendo muchísimo, Sin Nombre. Después la que ya les mencioné hace ratito, Miss Bala, que trata este tema del narcotráfico, pero desde un punto de vista de una mujer que se ve inmiscuida un poco sin querer, ¿no? Un poco de daño colateral, creo yo. Es una película muy interesante, con mucha sutileza. Después de Lucía, una película de hace pocos años con muchísimo éxito en internacional, pero creo que este retrata el México de clase media alta y alta, la juventud, la adolescencia, el bullying, de una manera majestuosa. Es una película que no es superficial y que te trata de entender puntos de vista de todos los lados. Y finalmente, una película que si no me equivoco se estrenó el año antepasado, Sonora, escrita por precisamente un sonorense, Guillermo Munro, que fue recientemente llevada a la pantalla, está en Netflix, y narra estos trayectos que se hacían por uno de los estados más grandes de México, pero también más peligrosos por el clima, por las vicisitudes geográficas de las altas temperaturas. Entonces narra estos trayectos que se hacían en automóvil por todo el desierto y pues todos los peligros a los que te enfrentabas en ese momento, no de narcotraficantes, ¿no? Sino de pues morir perdido, morir de insolación, que te asaltaran. Bueno, es una película también con una sensibilidad muy linda. Entonces esas son mis recomendaciones. Gracias, gracias, Ale. Jimmy, ¿recomendaciones para nuestros seguidores? Sí, bueno, a los seguidores que tienen como esa parte arquitectónica, les recomiendo mucho el cine de Friesland, ¿no? Metrópolis es una de ellas. Y también no tienen que dejar de ver a Sigaberto, que fue un ruso, que el creador del cine Kinoki, el cine Ojo. Es muy interesante que vean a estos dos directores, ¿no? Y también recomiendo algunas películas de varios amigos y compañeros míos, como es el cine de Matías Vice. Es un amigo chileno, ha hecho varias películas, ha ganado en varios festivales internacionales, en Cannes, por ejemplo. Y dentro de alguna de ellas está Sábado, está En la cama, está Lo bueno de llorar, La vida de los peces. También les recomiendo el cine de Amat Escalante, está en los directores mexicanos. En los directores centroamericanos también les recomiendo a un amigo, Jairo Bustamante, que ha hecho Ixcanul, que ha hecho Temblores, que ha hecho La Llorona. Y si queremos conocer también un poco del cine de las Antillas, está un amigo muy querido, Ray Figueroa, que ha hecho varias películas en Puerto Rico. Wow, no, pues ya tenemos muchas recomendaciones. Yo de manera particular, yo les recomiendo a una, no es mexicano, pero me gusta mucho porque hace de estas películas de autoayuda, y uno es Luc Besson. Él hizo la película del Quinto Elemento con Bruce Willis, pero hay una que me gusta mucho que se llama Ángel A. Ese es en formato de blanco y negro, pero ayuda a este amor propio, a aceptarte
y amarte tal como eres primero para poder seguir. Entonces, él hace ese tipo de películas que también es del rubro por si a alguien les interesa. Yo les agradezco mucho, infinitamente, el haber compartido con nosotros sus experiencias, su tiempo, su conocimiento. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, FECAR, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, a diferente, y es con una frase de una actriz que yo admiro mucho, y es Katy Jurado. Katy Jurado fue la primera actriz mexicana ganadora del Globo de Oro en 1952 y la primera actriz mexicana en ser nominada para el Oscar en 1952. Y ella decía, siempre hago lo que siento y digo lo que pienso. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y esto fue Café Arquitectura de la FECAR. Hasta la próxima. Gracias, saludos.